Hola, buenas. Las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad, son de sus respectivos autores. Lo publico con el fin de entretener. Sin más que comentar, que comience. Capítulo 184. Las alas de mariposa del destino, la verdad revelada. Déjame recordar. Huanqiuer bajó la cabeza y pensó, como si estuviera ordenando esos complicados recuerdos. Cerró los ojos y recordó lentamente el encuentro con Godzilla y la escena en la que entró en la red del destino. En ese momento, no solo ingresó a la red del destino, sino que también vio muchas versiones de la historia en el continente Douro. Sin embargo, Godzilla ha sido expuesto a varias versiones de novelas, cómics, animaciones e incluso a muchos trabajos de fans. Varias tramas se entrelazan y son contradictorias, lo que obliga a Huanqiuer a distinguirlas cuidadosamente. Ella ya ha considerado estas tramas confusas como las trayectorias del destino de innumerables universos paralelos, pero todavía necesita tiempo para ordenarlas. Al ver que Huanqiuer estaba concentrada, todos se quedaron en silencio y esperaron a que ella pensara. Después de un momento, Huanqiuer finalmente levantó la cabeza y dijo en un tono serio: este asunto debería empezar con Ajin. A diferencia del mundo que conocemos, allí no hay grandes monstruos. Ajin viajó por el continente con Tan Ao y Tan Xiao durante muchos años. Sin embargo, un día, Tan Xiao se marchó repentinamente sin despedirse. Tan Ao decidió confesarle su amor a Ajin ese día y le prometió que, tras alcanzar el nivel 90 y convertirse en un douluo titulado, la protegería y cultivaría hasta que alcanzara la madurez. En ese momento, nadie podría descubrir la identidad de Ajin como bestia espiritual. Al escuchar esto, varias bestias del alma en la escena no pudieron evitar cambiar sus expresiones, revelando expresiones preocupadas. Cuando Tan Ao alcance el nivel 90 y se convierta en un douluo titulado, con su poderoso espíritu del martillo del cielo claro, ¿no quedará la vida de Jin completamente controlada por otros? No habrá lugar para la resistencia. Vividon frunció el ceño y dijo, obviamente dudando de la promesa de Tan Ao. Al escuchar esto, la princesa del mar no pudo evitar mirar a Jin a su lado y se rió entre dientes. Parece que eres demasiado ingenua en ese mundo. Ups. Jin bajó la cabeza avergonzada y enojada, con el rostro rojo como el fuego. Solo puedo culparme a mí misma en ese mundo por no haber estado a la altura de mis expectativas. ¿Cómo pude creer tan fácilmente las palabras de ese hombre? No me mires. No soy yo de otro mundo. Jin se cubrió la cara y dijo enojada. En este mundo, no fui tan tonta como para creerle. Esta escena hizo que todos los presentes no pudieran evitar reír, y la atmósfera se volvió mucho más relajada por un rato. Al ver esto, las comisuras de la boca de Guyuena se levantaron ligeramente, revelando una pizca de sonrisa, y luego se volvió hacia Huanqiuer, con los ojos llenos de expectativa. ¿Qué pasó después? Todos se miraron unos a otros, esperando que Huanqiuer contara la siguiente historia. Huanqiuer ordenó sus pensamientos y continuó. Debido a que la noticia de que Ajin es una bestia espiritual de 100.000 años se filtró accidentalmente, finalmente fue atacado por el salón espiritual. Ajin y Tan Ao escaparon una vez, pero el salón espiritual no se rindió. En cambio, obligaron a la secta Otian a entregarlos. Pero Tan Ao ya se ha recluido con Ajin, cortando por completo el contacto con el mundo exterior. Estuve aquí 10 años y mi vida fue tranquila y estable. Huanqiuer hizo una pausa por un momento y luego continuó. Hasta ese día, Tan Ao le propuso matrimonio a Jin nuevamente, y esta vez Jin aceptó, y poco después, quedó embarazada. Justo cuando nació el niño, el papa del salón espiritual condujo personalmente a 2 douluo titulados y a un grupo de maestros a rodear su residencia. Ning Fengxi de repente se dio cuenta y susurró. Así que fue por eso que el salón de los espíritus comenzó a casarlos. Una mirada pensativa apareció en el rostro de todos. Jian Douluo suspiró suavemente. Si Tan Ao hubiera tenido la fuerza suficiente en ese momento, podría haber resistido un tiempo. Pero bajo el asedio de los 3 douluo titulados, definitivamente no podría escapar del desastre. Huanqiuer respiró hondo y dijo con solemnidad. Esto nos dice que el destino no es una trayectoria única, sino un conjunto de variables. Las decisiones de Ajin y Tan Ao traerán consecuencias imprevistas en algún momento. ¡No! Guyuena frunció el ceño, obviamente encontrando algo extraño. Tan Ao te protegió durante 10 años, ¿cómo pudo el salón espiritual descubrirte estando embarazada y dando a luz? Lan Fusi, un poco confundido, respondió apresuradamente. Sí, llevan 10 años escondidos y viviendo recluidos en las montañas. ¿Cómo pudieron descubrirlos de repente? Vividon interrumpió fríamente. El papa en ese momento era Qiang Xunji, y los 2 douluo titulados que trajo consigo debían ser Hu Douluo y Gos Douluo.
Con tantos maestros rodeando tu residencia, y estabas en el momento crítico del embarazo y el parto, estaría bien que no lo notaran, pero ¿cómo podría Tanao no presentirlo? Tan pronto como Vividon hizo la pregunta, la atmósfera inmediatamente se volvió solemne. Todos no pudieron evitar caer en profundos pensamientos. Sus palabras parecieron levantar una capa de niebla, haciendo que la gente se estremeciera. ¡Qué coincidencia! Duelo una conspiración. Todos empezaron a discutir en voz baja y la atmósfera se volvió cada vez más tensa. En ese momento, Jin también comenzó a ponerse en otro mundo. Después de escuchar las preguntas de todos y las palabras de Wang Qier, sintió un escalofrío en la columna y su cuero cabelludo se entumeció. Recordó que si no hubiera sido rescatada por Godzilla en la ciudad de Anari, podría haber caído en la trampa de ese mundo y convertirse en una víctima del Salón de los Espíritus. En el pasado, ella siempre pensó que su destino futuro era bastante terrible, pero nunca esperó que su destino en otro mundo fuera tan miserable, y habían conspirado contra ella desde el principio hasta el final. Según mi experiencia laboral en Spirit Hall, a menos que se confirme la autenticidad de la noticia, es imposible que el Papa dirija personalmente al equipo. Judo Uluo reflexionó un momento y luego continuó. Y normalmente solo cuando se filtra información importante maestros como yo y Lao Gui salimos juntos. Vividon respondió pensativamente. ¿Quieres decir que la noticia sobre Ayin se filtró al salón espiritual de ese mundo? Por un momento, todos lo miraron con expresiones complicadas, como si estuvieran adivinando quién filtró la noticia. ¿Quién lo filtró? Es difícil de adivinar. Supongo que el espíritu marcial de esa persona debería ser el martillo del cielo despejado. Cuando Jin escuchó esto, su rostro se puso pálido instantáneamente y una pizca de miedo brilló en sus ojos. Ning Fengxi también pensó por un momento y finalmente dijo. Parece que entiendo por qué Tang Xiao se fue primero para dejar que Tan Bao le confesara su amor a Jin en ese mundo. Todos miraron a Ning Fengxi al unísono, con los ojos llenos de preguntas. ¿Por qué? Preguntó Lan Fusi con curiosidad. Ning Fengxi dijo lentamente. Aunque Tang Xiao es el hijo mayor de la secta Otian, su talento y fuerza son muy inferiores a los de Tan Bao. De hecho, Tan Bao es el próximo heredero de la secta Otian. Hizo una pausa y miró a todos. Si se encuentra una bestia alma de 100.000 años, Tang Xiao, como hermano mayor, definitivamente le dará la oportunidad de obtener el anillo de alma de 100.000 años a Tan Bao, para asegurar que pueda asumir sin problemas el puesto de líder de la secta. Capítulo 185. Otra causa de la muerte de Xiao Wu. Ya veo. No me extraña que Tang Xiao tomara la iniciativa de irse. De repente todo el mundo comprendió. Los ojos de Ayin se abrieron de par en par al instante y sus pupilas temblaron. ¿Acaso no significa que cuando conocí a Tanao y Tang Xiao en ese mundo, me atacaron y querían quitarme mi anillo espiritual? ¿No me pasa lo mismo en este mundo? Su voz estaba llena de conmoción y de inquietud, como si se diera cuenta de que todo esto ya no era un accidente, sino una tragedia del destino. Sí, es realmente terrible. Por suerte, el señor Poseidón está aquí. Poseidón también suspiró y dijo con emoción. Todos guardaron silencio por un momento y la atmósfera se volvió pesada. Si yo también corriera la misma suerte en ese mundo. Ayin guardó silencio por un momento y luego susurró. Realmente no puedo imaginar qué clase de catástrofe fue esa. En efecto. Wang Qier asintió. Y también debes recordar que el destino nunca es lineal. Cada decisión que tomes cambiará el futuro. Cuanto más pensaba Jin en ello, más furioso se sentía, como si estuviera a punto de explotar. ¿Cómo podía ser tan estúpido en otro mundo? ¿De verdad confía en un maestro de almas? No, Vividon es buena persona, Poseidón es buena persona, Lord Godzilla también es buena persona, se consolaba, pero esos malos maestros de almas la enfurecieron por completo. Maldito Tan Bao. Maldita secta Otian. Jamás coexistiré contigo. Ayin tenía los ojos rojos, apretaba los dientes y los puños con fuerza, llena de odio. La secta Otian realmente merece morir. Gracias al señor Poseidón, fue fácil matar al dios Shura Tanchen. Vividon la consoló con un tono cariñoso. No pude evitar sentirme un poco orgulloso, como si dijera, miren qué grande es mi señor Godzilla. Arou sintió una profunda compasión al escuchar a Wang Qier describir las experiencias de Ayin en otro mundo. No pudo evitar suspirar. Ay, no sé si el señor Dios Bestia pueda ir a otro mundo, incluso si eso significa que podemos ayudar a ese Ayin a vengarlo. Es realmente trágico. Duguian miró a Ayin enojada y la indignación brotó de su corazón. Como la secta número 1 del mundo, en realidad hacen cosas tan despreciables. Es realmente repugnante.
Ning Fengxi estaba tan sorprendido que permaneció en silencio durante un largo tiempo. Sabía muy bien que la secta Otian siempre había tenido mala reputación, pero nunca esperó que la secta hubiera caído hasta tal punto. La otrora famosa reputación del Géminis Otian ahora suena tan irónica que hace que la gente quiera reír. Los discípulos de la secta Otian parecen ser el orgullo del mundo de los maestros del alma, y cultivan los talentos del alma marcial más fuertes. Inesperadamente, Tan Ao abandonó la línea moral más básica en busca del poder, e incluso incriminó a su propia esposa para obtener su anillo espiritual. ¿En qué se diferencia esto de un maestro de almas malvado? Si no fuera por Lord Godzilla y su Alteza Kyoer exponiendo todo esto, todos aún pensarían que los discípulos de la secta Cielo Claro eran maestros del alma modelo con alta integridad e integridad. Ning Fengxi sacudió la cabeza y se rió sarcásticamente. Esto es simplemente una broma. La historia de Ayin llega a su fin. Xiao Wu no podía esperar más. Ella preguntó apresuradamente. ¿Y yo qué? ¿Cómo estoy en el otro mundo? Había un entusiasmo en los ojos de Xiao Wu, y obviamente sentía curiosidad por su destino en el otro mundo. Sí, Kyoer, ¿cómo está Xiao Wu en el otro mundo? Arou posó su mano con ternura sobre la cabeza de Xiao Wu, acariciándole el cabello con delicadeza, con los ojos llenos de preocupación. Como madre, escuchar a su hija enamorarse de un humano e incluso terminar sacrificada como Ayin fue una tragedia que no estaba dispuesta a aceptar. La pitón Toro Azur también la interrumpió, confundida. ¿No acaban de decir que Xiao Wu y Ermin fueron sacrificados por Tansan? Se hizo a un lado y, al igual que Ermin y otras bestias del alma, se transformó en forma humana y rodeó a Wang Qiuer para escuchar la historia. Si él fuera el único en ser sacrificado, o Ermin fuera a ser sacrificado, aún podría aceptarlo. Después de todo, el destino de las bestias del alma no se puede cambiar. Pero le resultó difícil aceptar el hecho de que la hermana Xiao Lu fuera sacrificada, y uno puede imaginar el dolor en su corazón. «Esto tiene algo que ver contigo, tía Arou», le dijo Wang Qiuer a Arou con tono serio. «¿Tiene algo que ver conmigo?» Arou se quedó atónita por un momento, con una mirada confusa en su rostro. «¿Cómo pude hacer que mi hija fuera sacrificada a los humanos?» «Esa no es la razón, tía Arou». Wang Qiuer negó con la cabeza y explicó con dulzura. En ese mundo, la tía Rou ya no estaba viva. Xiao Wu pensó en ir al mundo humano en busca de ayuda, y en ese momento, Tansan fue el primer humano que conoció. ¿Qué? Gritó Xiao Wu en estado de shock. Ella dijo emocionada. No quiero que mi madre muera, quiero estar con ella para siempre. La mirada de Arrow se suavizó gradualmente. Bajó la cabeza y acarició el cabello de Xiao Wu, diciendo suavemente. No importa en qué mundo estés, te protegeré. Eres mi orgullo, mi Xiao Wu. ¿Qué le pasa a la tía Arrow? No tengo suficiente cerebro. Ermin se rascó la cabeza con torpeza, como si no pudiera comprender la complicada situación, y parecía confundido. Todos sonrieron, y aunque la atmósfera aún estaba pesada, se podía sentir una pizca de calidez y comodidad. Wang Qiuer suspiró, su tono lleno de impotencia. Esta historia del destino es demasiado compleja. El destino de varios mundos está entrelazado. La tía Dongyer obligó a la tía Rou a morir, y la tía Rou fue sola al núcleo de las bestias feroces en el gran bosque Xingdo y finalmente desapareció. No puedo decir cuál es la verdadera, pero lo único seguro es que la tía Rou murió al final. Arrow se sintió aliviada, una pizca de impotencia y alivio brilló en sus ojos, así que así es. Poseidón también se sintió profundamente conmovido y dijo en voz baja. Si contamos nuestro mundo, hay al menos 3 mundos con desarrollos diferentes. El destino es algo realmente extraño. Wang Qiuer continuó. Como ya se mencionó, la tía Jin no tuvo más remedio que sacrificarse por Tan Ao ante la persecución del salón espiritual. Como resultado, Tan Ao logró sobrevivir y vivir aislado en una aldea con su hijo Tansan. Más tarde, cuando Tansan ingresó en la Academia de Maestros Espirituales, conoció a Xiao Wu, quien había abandonado el gran bosque de Stardow, y ambos se convirtieron en hermanos y hermanas juramentados. Con razón Xiao Wu fue el objetivo. Corrió directamente hacia Tansan. Su padre es un douluo titulado, así que fue difícil que no la descubrieran. Dijo la princesa Ai con una sonrisa. Ajin, tú y Xiao Wu se parecen mucho, bromeó Vividon sin poder evitarlo. Guau, guau, guau. Ajin se acercó a Arrow en 2 o 3 pasos, abrazó a Xiao Wu con fuerza y dijo con tristeza. Nuestras vidas son tan miserables. Wow, 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 tía Jin. Xiao Wu también abrazó el cuello de Ajin y lloró tristemente. En el fondo, se odiaba tanto a sí misma en el otro mundo. ¿Cómo pudo ser tan estúpida como para entregarse por completo a esos humanos?
No es ni la 10.000ª parte de inteligente que su hermana pequeña Xiao Wu. Capítulo 186. Pequeño sinvergüenza hipócrita, la injusticia del salón espiritual Wanqier continuó. Debido a que Xiao Wu es una bestia del alma reencarnada como un humano, su poder del alma es un poder del alma completo y nato. Pero bajo la amenaza de Tan Bao, el director, los maestros y todos los demás en la Academia Soul Master ignoraron su talento. Durante los 6 años que pasó en la academia, Xiao Wu apenas recibió recursos de entrenamiento. Ming se rascó la cabeza, totalmente incapaz de comprender. ¿Por qué está pasando esto? Ning Fengxi dijo pensativamente. Si Tan Ao deja que el talento de Xiao Wu se manifieste y otras fuerzas lo noten, no podrá dejar una bestia espiritual de 10 años recién transformada para que su hijo Tan San la use en el futuro cuando esté gravemente herido. Por lo tanto, solo puede tomar esta medida para reprimir a Xiao Wu y evitar que otros descubran su brillantez. Gu Yuena analizó. Parece que la idea de Tan Ao es dejar que Xiao Wu crezca con Tan San, y eventualmente dejar que Xiao Wu se enamore de Tan San, tal como lo hizo con Ajin. Cuando la fuerza de Tan San sea suficiente, usará nuevamente sus viejos trucos y revelará la identidad de la bestia del alma de Xiao Wu. En ese momento, otros Douluo con título podrían perseguir a Xiao Wu, y Tan San tendría que luchar a muerte para protegerla. Cuando no le queden otras opciones, Xiao Wu no tendrá más remedio que sacrificarse por Tan San. Todos estaban en silencio. En ese momento, la atmósfera se volvió solemne y hasta el aire pareció volverse pesado. Las acciones de Tan Ao hicieron que todos los presentes se sintieran insoportables. No solo conspiró contra su propia esposa, sino que también utilizó a su propia nuera como peón y la empujó al abismo. Este tipo de comportamiento despiadado y conspirador es peor que el de las bestias. Ajin abrazó a Xiao Wu con fuerza, con una mirada firme en sus ojos. Lo que hizo fue realmente demasiado. Su voz era baja pero llena de ira. Si fuera yo, nunca dejaría que Tan Ao tuviera éxito. El tono de Vividon era complejo, con cierta emoción y simpatía en sus ojos. El corazón de Tan Ao es realmente demasiado cruel. Incluso es capaz de sacrificar a sus familiares por sus propios objetivos. Arrow miró a Xiao Wu, un destello de compasión brilló en sus ojos y suspiró profundamente. ¿Es el destino realmente tan engañoso? Incluso en otro mundo. Pero, tía Arrow, Wanqier la miró, lo más importante que has hecho es enseñarle a Xiao Wu a sobrevivir y a perseverar. Aunque no lograste proteger su futuro, le brindaste el mayor apoyo. Los ojos de Arrow se humedecieron gradualmente al oír esto. Asintió con suavidad. Espero que siempre sea fuerte y viva con valentía, sin importar las dificultades que enfrente. Si las cosas realmente se desarrollan de esta manera, Xiao Wu morirá después de sacrificarse por Tan San, y después de la muerte, creerá erróneamente que Tan San la ama profundamente y se mantendrá completamente en la oscuridad. Al pensar en esto, Arrow se sintió extremadamente enojado e impotente. Malditos Tan San y Tan Bao, los mataré con mis propias manos. Arrow apretó los dientes con ira, y toda su aura se volvió peligrosa y feroz. Ella sabía que Tan Ao había muerto hacía mucho tiempo y que no había forma de que Tan Bao pudiera volver a existir en el universo en el que estaban. Pero en otros universos, Tan Ao y Tan San aún existen. Incluso en su universo, Tan San, de otro universo, también viajó. En este caso, Arrow decidió comenzar con Tan San de otro universo y vengarse. Por cierto, hay una cosa más. Wanqier vio que todos estaban un poco emocionados y rápidamente agregó. En otro universo, cuando la tía Jin y Tan Ao fueron asediados por 3 Douluo titulados del Salón del Espíritu, el bebé Tan San en sus brazos ya había muerto. Y el alma que reside en ese cuerpo hasta ahora es el alma de otra persona muerta. En otras palabras, ese Tan San ya ha sido poseído por otro cuerpo. ¿Qué? Al oír esto, Ajin no se entristeció en absoluto, sino que rió. En ese caso, ya no tengo preocupaciones. Cuando me encuentre con ese Tan San, lo mataré con mis propias manos. Sí, mátalo. Dugubo levantó la mano en señal de asentimiento, con una fría mirada asesina brillando en sus ojos. Jian Douluo apretó la espada de las 7 muertes en su mano, con ojos feroces, y dijo enojado. Lo haré pulpa. Miren cómo lo aplasto. Ming no quería ser menos. Levantó sus pesados puños y dijo con una sonrisa sombría. Lo golpearé hasta que no quede nada. Xiao Wu, voy a usar el lanzamiento de 8 secciones para aplastarlo hasta la muerte. Xiao Wu no se quedó atrás, mostrando una sonrisa aguda y los dientes. A ver si aguanta. Mientras todos discutían el asunto, estaban indignados y extremadamente emocionados. Sin embargo, nadie se dio cuenta.
los Tansan en los que siempre han estado pensando. En ese momento, se dirigía hacia la ciudad de Wuun. Después de que Xiao Wu se sacrificara durante mucho tiempo, Tansan finalmente alcanzó el nivel 85 de poder del alma. Huang Qiuer se aclaró la garganta y continuó su historia. Todos los ojos estaban fijos en ella, como si esperaran que se revelara un secreto impactante. En ese momento, trajo el alma de Xiao Wu de vuelta al gran bosque Xingdou. Sucedió que la tía Dongyer había alcanzado el nivel 99 de poder del alma en ese momento y estaba a punto de asediar a Damin Yermin con los otros 6 Douluo de título. Tansan realmente quería rescatarlos. Como resultado, la tía Dongyer no pudo usar toda su fuerza porque tuvo que aceptar la herencia del trono divino. Al final, Tansan usó la conciencia divina heredada que había aceptado para atacar. Los dos lucharon hasta llegar a un empate. Damin y Ermin resultaron gravemente heridos, por lo que fueron sacrificados a Tansan. El tono de Huang Qiuer se volvió cada vez más pesado, como si apenas pudiera soportar lo que estaba a punto de suceder. Más tarde, Tangao culpó al Salón del Espíritu por la muerte de Ayin y derrocó al Salón del Espíritu en nombre de la venganza por Xiao Wu, Damin y Ermin. Al final, la tía Dongyer fue asesinada por el propio Tansan para proteger a Xuer. Dijo todo esto en un suspiro y la atmósfera en el lugar se volvió solemne. Los oídos de varios títulos Douluo parecían estar escuchando una historia extremadamente absurda, y no pudieron evitar fruncir el ceño. Boss Aixi habló primero, frunciendo el ceño. Debes saber que entre los Douluo titulados, si el poder espiritual es de un nivel diferente, la fuerza es muy distinta, sin mencionar que Tansan solo tiene poder espiritual de nivel 85, y Dongyer también tiene espíritus gemelos. Ambos tienen espíritus gemelos. Además, Tansan no podía saber que Dongyer no tenía toda su fuerza, lo que se puede ver por el hecho de que también estaba gravemente herido y se utilizó la conciencia divina de Poseidón. Entonces, ¿cómo tuvo el coraje de salvar a Damin Yermin de los 7 títulos Douluo? Todos estaban confundidos. El comportamiento de Tansan parecía más como si intentara arrebatar los frutos de la victoria que simplemente salvar a la gente. Aprovechó la identidad de la hermana adoptiva de Xiao Wu y tomó acción directa para luchar por el anillo del alma mientras Damin y Ermin estaban ocupados lidiando con Vividon. La casa de almas es algo común entre los maestros de almas. Pero es realmente incomprensible que Tansan se haya atrevido a hacer todo esto bajo el pretexto de la venganza. Capítulo 187 Vividon de otro mundo. Además, la muerte de Ayin fue causada por Tanbao, quien filtró la noticia. ¿Cómo podemos culpar al Salón de los Espíritus? Vividon se burló. Al final, Tansan se llevó todos los beneficios y arrojó todas las cosas malas al Salón de los Espíritus. Realmente se hizo pasar por un inocente salvador. Este Tansan es un descarado. Exclamó Duguian enfadada, apretando los puños, visiblemente enfadada por el comportamiento de Tansan. Damin y Ermin se miraron en ese momento, con un destello de emociones complicadas destellando en sus ojos. Como bestias del alma, los dos tenían una expectativa psicológica de la posibilidad de su muerte desde que despertaron su inteligencia espiritual. Simplemente no esperaba morir, pero alguien me engañó. En ese momento sintieron emociones encontradas y ni siquiera sabían qué hacer. Ay, todos suspiraron y la atmósfera se volvió un poco pesada. De repente, la princesa Ai preguntó confundida. Espera, Qiuer, acabas de decir que Dongyer fue asesinado por Tansan para salvar a Xuer, pero no existe Lord Godzilla en el otro universo, ¿cómo surgió Xuer? Vividon también giró la cabeza y miró a Huang Qiuer confundida. Sí, si no existe Lord Godzilla, ¿cómo puede existir Xuer? ¿Pasa algo? Después de escuchar esto, Huang Qiuer se quedó en silencio y pareció tener dificultad para hablar. Su rostro cambió ligeramente, frunció los labios, sus ojos parpadearon levemente, luego negó con la cabeza y dijo vacilante. El asunto de la tía Dongyer, créeme, no quieres saberlo. Vividon frunció el ceño, una pizca de confusión brilló en sus ojos, pero aún así preguntó en voz baja. Está bien, puedes decirme que solo me pasó en otro mundo y que no tiene nada que ver conmigo ahora. Huang Qiuer guardó silencio por un momento y de repente dijo. El asunto de Xuer es mucho más complicado de lo que crees. Si de verdad quieres saberlo, me preocupa que te molestes. Vividon frunció aún más el ceño, visiblemente confundida. Ahora entiendo que lo que dices me involucra en otro mundo, pero también afecta al destino del nuestro. ¿No quieres que lo sepa? Huang Qiuer suspiró suavemente, sintiendo un poco de melancolía en su corazón. Pero al final continuó hablando, pero sus ojos revelaban un matiz de complejidad. Ella sabía muy bien que, aunque había algunas cosas que no quería tocar, después de todo no podía evitarlas. Huang Qiuer respiró hondo y continuó.
Este asunto tiene que comenzar desde el momento en que fuiste a la isla Poseidón. En ese mundo no hay grandes monstruos. Huanqiuer hizo una pausa y miró a todos los presentes. Pero Poseidón se convirtió en el sacerdote del dios del mar Poseidón, y su fuerza alcanzó el nivel 99 de poder del alma. Al escuchar esto, la expresión de Boss Aixi se complicó un poco, pero no interrumpió a Huanqiuer. Sus ojos estaban fijos en Huanqiuer, como si estuviera pensando en algo. La tía Dongir de ese mundo, bajo el consejo de Yu Xiaogan, decidió destruir a la gente de la isla del dios del mar. Esto hizo enojar a Boss Aixi y la tía Dongir llamó al entonces sumo sacerdote anciano, Qian Daoliu. Hizo una pausa por un momento, respiró profundamente y luego continuó. Sin embargo, las cosas en ese mundo no son exactamente iguales. Allí, la tía Xixi finalmente logró derrotar a Qian Daoliu y Tan Chen. Tan pronto como Huanqiuer terminó de hablar, la atmósfera en la escena de repente se volvió silenciosa. Varias bestias del alma y algunos douluo titulados de generaciones anteriores que estaban familiarizados con la historia no pudieron evitar caer en pensamientos profundos. Luego, el Papa Qiang Xunji descubrió que el salón espiritual sufrió grandes pérdidas por haber escuchado el consejo de Yu Xiaogan, por lo que te obligó a separarte de él. Huanqiuer susurró. Si no quieres, él. Hizo una pausa, aparentemente sopesando sus palabras, y finalmente susurró. Te obligó a dar a luz a Xuer. Te resentiste por ello, y cuando Qiang Xunji regresó gravemente herido mientras cazaba a Yin, lo mataste con tus propias manos. Y por eso, la tía Dongir en el otro mundo nunca ha sido muy amable con Xuer. Ella miró a Vividon con los ojos llenos de simpatía. No fue hasta que el ataque de Tansan estuvo a punto de matar a Xuer que lo bloqueaste desesperadamente. Estas palabras casi silenciaron a todos. Vividon, en particular, parecía haber regresado nuevamente a ese momento de desesperación. Todos los que presenciaron la batalla entre Godzilla y el dios ángel no emitieron ningún sonido en ese momento. Todos entendieron tácitamente y entendieron el subtexto de las palabras de Huanqiuer. Detrás del nacimiento forzado de Cher se esconde en realidad otra implicación. Una violación. Todo esto es casi idéntico al universo en el que viven. En este universo, ocurrió un final diferente solo por la protección de Godzilla. En ese momento, cuando Qiang Xunji intentó usar la fuerza contra Vividon, fue atacado por el cristal de polvo rojo, lo que provocó la llegada de la diosa Ángel. Al final, la diosa Ángel devoró al padre y al hijo de Qiang Jia, pero finalmente fue derrotada por Godzilla. Vividon respiró hondo y miró a Xuer, que dormía en sus brazos. Su expresión se volvió cada vez más tranquila. Su tono era bajo y con un dejo de melancolía. Viví personalmente la escena de ese día, y puedo imaginar el colapso interior y la impotencia de mí en otro mundo al enfrentarme a todo esto. Sus ojos estaban ligeramente rojos, pero no caían lágrimas. Se mordió los labios con fuerza, como si estuviera reprimiendo el dolor en su corazón. Boss Aixi caminó hacia ella, colocó suavemente su mano sobre su hombro y susurró reconfortantemente. Dongir. Vividon negó con la cabeza y sonrió levemente. Estoy bien. Hizo una pausa y continuó. De hecho, si no fuera por la ayuda de Lord Godzilla, podría haber sido como yo en el otro mundo, incapaz de soportar la presión y finalmente cayendo en la desesperación. Ahora que lo pienso, sigo teniendo mucha suerte, ¿verdad? Una sonrisa genuina apareció en sus labios. Aunque todavía había algo de tristeza en sus ojos, su sonrisa mostraba una profunda gratitud y alivio. Su mirada se detuvo en Boss Aixi por un momento, como si transmitiera una gratitud silenciosa. Al ver esto, Lan Fusi dijo enojado. Este Tansan es tan abominable. De verdad quería atacar a la encantadora Xuer. Qué lástima que no podamos ir al reino de Dios. Si no, le daría una lección a ese Tansan y desahogaría la ira de Xuer. Huanqiuer bajó la cabeza y pensó por un momento antes de hablar lentamente. Hermana Lan, si no recuerdo mal, parece que tuviste conflictos con el tío ballena demonio y la tía emperador demonio en ese mundo. Al escuchar esto, el rey ballena demonio se quedó atónito. ¿Existe tal cosa? El rey demonio también frunció el ceño. Dime rápido, ¿qué está pasando? Huanqiuer continuó explicando. La prueba de herencia divina de Tansan requiere que mate a su tío, el rey ballena demonio, con sus propias manos. Tras su muerte, la tía emperadora demonio se convirtió en una marioneta del plano del abismo para vengarse. Tú, hermana Lan, y la hermana rey dragón plateado se sintieron atraídas por el linaje del hijo de Tansan, el rey dragón dorado, y finalmente se convirtieron en rivales en el amor. La cara de Lan Fusi de repente se puso roja y no pudo dejar de toser unas cuantas veces, luciendo un poco avergonzado. PFFT. Tos, tos, tos.
Capítulo 188. El dios dragón se convirtió en el nieto de Tansan. El rostro de Gu Yuena se oscureció, y de repente extendió la mano y torció la oreja de Wang Qiuer. ¿De qué tonterías estás hablando, niña? Fue casi la primera persona en tener contacto cercano con Godzilla. Aunque la relación no se profundizó, hizo casi todo lo que debía hacerse, excepto entrar y salir. Ah, me duele. Es otro mundo. Otro mundo. Los ojos de Wang Qiuer se llenaron de lágrimas de dolor. Gritó y agitó las manos. Di Tian miró a Wang Qiuer con el rostro lleno de confusión. ¿Cómo podría el hijo de Tansan tener la sangre del rey dragón dorado? Wang Qiuer respondió con calma. Debido a que el rey dragón dorado de ese mundo se encontró con una crisis en el reino de Dios y trató de escapar, fue asesinado por Tansan y sus amigos. El núcleo divino del rey dragón dorado se alejó volando, y Tansan no logró detenerlo a tiempo. Finalmente, se fusionó con el cuerpo de su hijo. Di Tian se quedó en silencio por un momento, como si no tuviera nada que decir. Gu Yuena se burló, con ojos afilados. ¿Lo has notado? Cada vez que Tansan enfrenta una crisis, parece ser capaz de convertir el peligro en seguridad con habilidad, e incluso vivir algunas aventuras. Hay tantos dioses y tantos niños en el reino de Dios, ¿cómo podría ser una coincidencia que el núcleo divino volara hacia el cuerpo del hijo de Tansan? ¿Y el sacrificio anterior de Dan Mingermin, cómo es que fue una coincidencia que Tansan se topara con él? Al oír esto, Wang Qiuer se frotó la frente. Las venas azules de su frente se hincharon ligeramente, y era evidente que sentía un ligero dolor de cabeza. Ella continuó. Esto es realmente extraño. Si ese núcleo divino pudiera hacer estallar al hijo de Tansan, sería comprensible. Pero algo aparentemente tan peligroso fue resuelto por Tansan y se convirtió en parte de la fuerza de su hijo. Esto es demasiado extraño. Gu Yuena extendió la mano y pellizcó nuevamente la suave piel de la cintura de Wang Qiuer, como si quisiera que ella dijera más. Continúa, niña. Wang Qiuer hizo pucheros y explicó. Hermana, gracias a la atracción que sentías por el linaje del rey dragón dorado, finalmente te enamoraste del hijo de Tansan. Tras la fusión de los linajes del rey dragón dorado y el rey dragón plateado, el único hijo que nació fue el nuevo dios dragón de ese mundo. En otras palabras, el dios dragón se ha convertido en el nieto de Tansan. En este punto, el tono de Wang Qiuer se volvió notablemente más complicado, con un toque de confusión en sus ojos. Realmente no podía entender por qué Gu Yuena se enamoraría de un humano. Si se tratara de Ayin y Xiao Wu, quizás se podría explicar como inexpertos en el mundo, pero ¿quién es Gu Yuena? Es el rey dragón plateado, la encarnación de la sabiduría del dios dragón. Jamás creería que semejante ser pudiera enamorarse de un ser humano. El dios dragón se ha convertido en el nieto de un humano. La voz de Di Tian se elevó de repente, sacudiendo el aire a su alrededor. ¿Esto es una broma? ¿Debe ser una broma? El alma de dragón del rey dragón de agua guardó silencio durante un buen rato. Tras oír la noticia, le costaba aceptarla. La muerte del señor al que servía ya era un dolor insoportable, pero no esperaba que incluso el dios dragón de segunda generación se hubiera convertido en el nieto de un humano. La expresión de Gu Yuena cambió y miró fijamente a Wang Qiuer. ¿Estás diciendo la verdad? Sus ojos estaban un poco aturdidos, como si encontrara este hecho difícil de creer. Wang Qiuer meneó la cabeza con impotencia. En ese mundo, eso fue exactamente lo que sucedió. La sangre del rey dragón dorado y la del rey dragón plateado se fusionaron y finalmente dieron origen al dios dragón, y la sangre del hijo de Tansan jugó un papel decisivo en este proceso. Siendo honestos, este resultado en sí mismo está lleno de demasiadas coincidencias e irracionales. En ese momento, toda la escena quedó en silencio y todos estaban perdidos en sus pensamientos. Las historias de Tansan se vuelven cada vez más extrañas, especialmente sus aventuras y logros, que siempre parecen tan inesperados y a la vez tan coincidentes. Ya sea la transferencia del núcleo divino o el enredo con las bestias del alma, está lleno de misterios y es difícil de explicar con una simple causa y efecto. En ese momento, Lan Fusi finalmente recuperó la compostura, con una expresión de insatisfacción en sus ojos. Este Tansan es un genio que confía en la suerte. Su buena suerte siempre hace que la gente quiera vomitar sangre. Su tono estaba lleno de insatisfacción. Gu Yuena respiró hondo y dijo lentamente. Así es. Hay demasiadas coincidencias inexplicables. No importa qué medios haya usado, o si fue solo su talento, estas aventuras y la suerte son suficientes para inquietar profundamente a la gente. El tono de la princesa del mar estaba lleno de sorpresa. Miró a Wang Qiuer con la mirada perdida y el ceño fruncido.
¿No es la familia de Tansan demasiado afortunada? Es absurdo, ¿cómo pudo ser así? Extendió los dedos, los separó y comenzó a resumir. Tansan fue capturado por Dugubo y descubrió accidentalmente la hierba inmortal, pero Dugubo no obtuvo nada. De hecho, debido a la mala idea de Tansan, sus descendientes solo pueden depender de los huesos espirituales para vivir una vida normal. Tras la muerte de Dugubo, si sus descendientes son débiles y traicionan a la secta Tan, se revelará el secreto de que la familia de Dugubo debe poseer huesos del alma. En ese momento, todos podrán matarlo. Tansan entregó el futuro Ronron Xiancao a cambio del apoyo de la secta de azulejos esmaltados de los 7 tesoros, pero el precio fue la vida de 2 protectores de la secta. Aunque Ronron alcance el estatus de dios en el futuro, los dioses no pueden permanecer en el mundo humano por mucho tiempo. Tras ascender al mundo divino, ¿cómo la protegerá la secta de los 7 tesoros de azulejos esmaltados? La princesa del mar continuó analizando, su expresión cada vez más sombría. Tansan fue a la ciudad de la matanza y se encontró con su abuelo Tanchen. Fue a la isla del dios del mar y, inesperadamente, se encontró con Xixi, de otro tiempo y espacio, que Tanchen apreciaba. Intentó salvar a Damingerming sin conocer sus propias limitaciones, pero terminó obteniendo anillos espirituales y huesos espirituales de 200.000 años. Mientras la princesa del mar resumía, todos escucharon en silencio. Ella hablaba cada vez con más claridad y sus últimas palabras estaban llenas de incredulidad. Esto ya no es extraño, es simplemente el destino que gira alrededor de Tansan. No importa a dónde vaya, todo parece ir sobre ruedas. Es casi como si el destino lo bendijera con todo. Guyuena pensó por un momento y planteó su propia pregunta. ¿Qué opinas? ¿Serán los Tansan de ese mundo como Godzilla, una existencia capaz de interferir con el destino? En ese mundo, sin la protección de Godzilla, nos convertiremos en víctimas del destino y solo en alimento para los Tansan. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, todos cayeron en una profunda reflexión. Aunque tienen sus propias opiniones en su corazón, tal especulación es, sin duda, escalofriante. Incluso el poder de los dioses no puede ignorar el poder del destino. ¿Y si Tansan realmente es una existencia que interfiere con el destino, acaso toda su suerte y éxito condenan a otros al fracaso? Juan Qiuer guardó silencio un momento y finalmente se preguntó y respondió. Entonces, ¿solo nuestro universo puede considerarse el mundo más normal, feliz y hermoso? Su tono revelaba un matiz de emociones complejas, como si se estuviera preguntando a sí misma y también pareciera estar buscando una respuesta. Por lo que he visto del futuro, parece cierto. Solo nuestro universo es el más feliz. Capítulo 189 frente a Anti-Tansan del multiverso. Después de escuchar esto, Vividon apretó los dientes y una expresión determinada apareció en su rostro. Abrazó a Xuer con fuerza, como si sostuviera un tesoro. Tansan realmente merece morir. Si pudiera ir a otro universo, definitivamente lo mataría con mis propias manos para que todos sean felices. Sus ojos revelaban una ira y una determinación sin fin. Ning Fengxi también abrazó fuertemente a Ning Rongron, quien acababa de nacer, con un rastro de dolor y enojo en sus ojos. Es cierto. Es por culpa de ese Tansan que nuestro futuro en el otro mundo es tan miserable. Si no fuera por él, no estaríamos viviendo con tanto dolor. En ese momento, todos asintieron en silencio, sus corazones se llenaron de ira y decepción similares. Si esta fuera solo la opinión de una persona, aún podría haber algunas dudas. Pero como podemos ver claramente el destino del otro mundo, cuando comparamos los dos mundos, ¿quién no sabría cuál es bueno y cuál es malo? Las dudas, la ira y la impotencia en sus corazones estaban entrelazadas, y parecía que nadie podía escapar del vórtice del destino lleno de giros y vueltas. Juan Qiuer miró a todos con una mirada profunda. Pero pase lo que pase, al menos podemos estar seguros de que el destino de nuestro universo es mucho mejor que el destino de otros universos. No estamos solos y no debemos cejar en nuestros esfuerzos. Quizás todos en este mundo deberíamos esforzarnos por alcanzar la verdadera libertad y felicidad para nuestro futuro. En ese momento, nadie tomó en serio a los llamados 7 monstruos formados por Tansan. Después de todo, Yu Xiaogan y Flanders, quienes construyeron la Academia de Tiranosaurios del Rayo Azul, habían sido reducidos a cenizas durante mucho tiempo en las llamas de Godzilla. En este mundo, Tansan nunca nació, y lo extraño es que aunque fue capaz de aplastar a sus oponentes del mismo nivel, la hierba mágica que usó ya había sido tomada por Godzilla. Aunque los compañeros de equipo de Tansan son muy poderosos, ya no pueden representar ninguna amenaza. A excepción del mayor, Dai Mubai, el tercer príncipe del imperio Xingluo, el resto nació no hace mucho tiempo y no tenía ningún poder de combate.
Vividon ya había decidido buscar el paradero de los otros miembros de los 7 monstruos más tarde. No importa cuál sea su futuro en otro mundo, en este mundo, al menos su destino puede ser reestructurado. Aunque han aprendido los nombres y los espíritus marciales de los 7 monstruos de Wanquier, el despertar de sus espíritus marciales aún está muy lejos. Vividon le dijo a Judo Uluo que tomara nota de este asunto y planeó encontrar oportunidades para influir en el crecimiento de estas personas en el futuro. Unos días después, 3 soles oscuros aparecieron de repente en el cielo de la ciudad de Wuun. Esta visión dejó a todos rascándose la cabeza. Todo el mundo hablaba del nido de Godzilla en el bosque de las bestias, pero nadie sabía qué era. ¿Podría ser un agujero negro? Guyoena frunció el ceño y miró fijamente las 3 bolas negras en el cielo. Ella heredó la sabiduría del dios dragón, quien una vez había visto cómo era un agujero negro. Pero la pregunta es, ¿cómo pudo surgir un agujero negro de la nada en el cielo del continente Douluo? Además, aparecieron 3 a la vez. ¿Habrá ocurrido algo en el mundo divino? Preguntó la princesa del mar preocupada, con la voz llena de inquietud. Donger, ¿por qué no vas a preguntarle a la diosa Raksasa? Sugirió Poseidón. Vividon negó con la cabeza. He intentado contactarla todos los días durante este tiempo, pero no he recibido respuesta. Quizás algo realmente sucedió en el reino de Dios, pero la respiración de Xuer se ha mantenido estable, y Lord Godzilla no parece tener ningún accidente. ¿Qué tal esto? Sigan esperando, volaré y comprobaré si es un agujero negro. Después de que Guyoena terminó de hablar, agarró un árbol gigante que estaba a su lado e inmediatamente se transformó en un dragón plateado de 1 kilómetro de largo, volando rápidamente hacia el cielo. Pronto, Guyoena sintió una fuerte atracción que la empujaba hacia una de las bolas negras. Después de darse cuenta de que estaba experimentando la poderosa fuerza gravitacional del agujero negro, Guyoena se apartó con decisión y usó la fuerza para lanzar el árbol gigante hacia la bola negra. El árbol fue visto volando a gran velocidad. Al acercarse a la bola negra, el agujero negro lo destrozó por completo y al instante se convirtió en innumerables fragmentos, desapareciendo sin dejar rastro. Oh, no, es un agujero negro de verdad. Guyoena se sorprendió y rápidamente regresó a tierra para contarles la noticia. También explicó. Estos son, en efecto, agujeros negros. La poderosa fuerza gravitacional de un agujero negro puede destruir cualquier objeto en un instante. Aunque estos agujeros negros están ahora muy lejos de nosotros, si se acercan, todo el continente se enfrentará a la destrucción. El corazón de Boss Aixi se hundió después de escuchar esto y dijo preocupado. ¿Algo tan aterrador, destruirá todo el continente? Guyoena negó con la cabeza y dijo con dulzura. No te preocupes demasiado por ahora. Los 3 agujeros negros están demasiado lejos de nosotros. No deberían tener mucho impacto a corto plazo. Sin embargo, debemos permanecer vigilantes y no tomarlo a la ligera. Después de escuchar la explicación de Guyoena, todos se sintieron un poco aliviados, pero la inquietud en sus corazones aún no se disipó por completo. Si un agujero negro tan grande apareciera en su mundo, las consecuencias serían absolutamente inimaginables. Las palabras de Guyoena acababan de caer. De repente, un meteorito cruzó el cielo y se estrelló rápidamente contra uno de los agujeros negros. Entonces, una enorme nube explosiva se formó en el aire y se extendió en un instante, y pareció que incluso el brillo del sol se debilitó un poco. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo explotar ese agujero negro? Todos exclamaron y levantaron la vista para hablar. Al mismo tiempo, la ciudad de Wuun, la capital del Imperio de la Lucha, la capital del Imperio Xingluo, e innumerables ciudades y pueblos también miraron hacia arriba. Todas las miradas estaban centradas en el cielo en constante cambio. En ese momento, todo el continente parecía estar envuelto en una atmósfera extraña. El cielo adquirió un color tenue a medida que se acercaba el anochecer, dando a la gente una sensación de inquietud. Con su aguda percepción, Guyoena notó inmediatamente que las nubes en el cielo se disiparon rápidamente en el momento de la explosión, revelando un gran agujero. ¡No! El impacto de la explosión nos afectará. Gritó Guyoena. Tan pronto como terminó de hablar, las corrientes de aire en el aire cambiaron dramáticamente. De repente, una enorme onda de choque vino del cielo, presionando casi instantáneamente todo el cielo. Entonces, el suelo empezó a temblar violentamente, como si hubiera ocurrido un gran terremoto, y todos apenas podían mantenerse en pie. Yuewan, ve y evacúa a la gente. Vividon dio la orden apresuradamente, con una urgencia innegable en su voz. Espera, hay otro meteorito. La voz de Wanquier estaba llena de sorpresa. Todos levantaron la vista rápidamente.
Efectivamente, otro meteorito cruzó el cielo y golpeó el segundo agujero negro. Los ojos de Guyoena se abrieron de par en par, y apenas podía creer lo que veía. Este agujero negro es algo en lo que ni siquiera el dios dragón se atreve a poner un pie fácilmente. ¿Cómo podría explotar continuamente? ¿Podría ser causado por un gran monstruo? Huanqiu frunció el ceño y preguntó con duda. Guyoena se quedó atónita. Subconscientemente quería culpar a Godzilla de todo, pero rápidamente sacudió la cabeza y negó su suposición. Con este poder, se puede destruir un agujero negro de un solo golpe. ¿Qué fuerza incomparable se necesita para lograrlo? Antes de que pudieran reaccionar, el tercer agujero negro explotó en el aire. Emitió ondas gravitacionales aún más fuertes, como una bomba superpoderosa, rompiendo el equilibrio del espacio. Este sería el fin de la novela, ya sea por falta de actualizaciones en la página o porque está finalizada, pero puedes encontrar muchas más novelas en mi canal de YouTube y Patreon por si te interesa. El link está en la descripción al igual que en la página principal del canal.